Bienvenidos al podcast de HSE Radio. Visita hsradio.com. Amables oyentes de HSE Radio, qué gusto saludarlos, bienvenidos. Aquí estamos en otra entrega de Formación HSE y en esta secuencia, en este ciclo tan interesante de accidente ofídico. Venimos manejando ya un ciclo con 6 episodios de la mano de un experto, de un profesional, como es el doctor Héctor Charri Restrepo, que ha aceptado esta invitación y pues hoy nos trae otro tema supremamente interesante que viene justamente encadenado con todos los temas que hemos venido tratando. Doctor Héctor Charri, qué gusto volverlo a tener por acá en los micrófonos de HSE Radio. Bienvenido. Gracias, Pedro. A usted cordial saludo a todos los oyentes. Yo muy contento de estar de nuevo acompañándolos para que conversemos un rato sobre estos temas tan interesantes. Claro que sí, sí señor. Y por supuesto nuestro compañero de mesa, el ingeniero Daniel Alfonso. Daniel, bienvenido. Pedro, amables oyentes, doctor Charri, un cordial saludo para todos. Y bueno, hoy con un tema muy interesante enfocado al accidente ofídico, pero que va a ser de gran utilidad para las brigadas industriales, para el personal de transporte y asistencia básica de accidentados. Se llama atención prehospitalaria del accidente ofídico. Doctor Charri, venimos de 6 capítulos muy interesantes enfocados al tema de accidente ofídico, valga la redundancia. Pero antes de iniciar con este tema, doctor Charri, hablemos un poco de lo que significa este capítulo de atención prehospitalaria que está dedicado a organismos de socorro y personal médico de campo. Sí, Daniel, muy buenas tardes, gusto en saludarlo. De nuevo, cordial saludo para los oyentes. Este es un tema supremamente importante porque ya implica una atención verdadera al paciente. Si bien en el anterior, cuando hablábamos de las acciones en comunidad, nos referíamos más al qué hacer y qué no hacer y qué cosas evitar para que no se agravara el accidente. En este capítulo, pues que está dirigido a personal de atención de emergencias, de organismos de socorro, tripulantes de ambulancia, brigadas de emergencia, etcétera, pues ya vamos a referirnos es de lo que sí podemos hacer, pero sobre todo también de lo que podemos esperar, de lo que podría llegar a suceder y ante lo cual hay que estar preparado para actuar en consecuencia. ¿Cuáles son esos actores, doctor Charri, que están enfocados, para los cuales está enfocado este capítulo? Bueno, en primer lugar, los organismos de socorro, los tripulantes de ambulancia, ya sean médicos o profesionales de enfermería o técnicos en emergencias médicas, técnicos o tecnólogos en atención prehospitalaria, TUMS, como se llaman en algunos países, socorristas y auxiliares de enfermería, personal sanitario de las fuerzas militares y de policía también, que con cierta frecuencia tienen que afrontar este tipo de casos. Es principalmente dirigido hacia ellos, teniendo presente que me estoy refiriendo a personal que tiene formación adecuada en el manejo de emergencias. Aquí también podríamos incluir, por ejemplo, a los médicos o a los enfermeros de campo, ¿verdad? Sí, claro, porque el traslado asistencial básico, digamos, es el traslado que vamos a hacer del paciente desde el campo, desde el sitio en el que ocurrió el accidente, hasta el hospital o el centro de salud donde va a recibir su primera atención. Durante ese traslado podrían presentarse toda una serie de eventos que hay que estar preparado para atenderlos. Doctor Charri, en este caso entonces no sería un traslado como de básico o de baja complejidad, ¿verdad? Ya tendríamos que hacer un traslado seguramente con algo de medicalizado en el traslado. A ver, no necesariamente lo consideramos un traslado básico porque normalmente no hay presencia de un médico, entonces no cabría llamarlo medicalizado. Por otra parte, la dotación de la ambulancia tampoco da para que la llamemos de transporte medicalizado. Es que en muchos casos
ese primer transporte puede no ser complejo. Y como decíamos en el programa pasado, la prioridad es darse prisa, la prioridad es hacer las cosas bien, no perder tiempo. Entonces es posible que no ocurra mayor cosa. Sin embargo, en algunos casos sí pueden presentarse situaciones complejas que el socorrista o el tripulante de ambulancia o el brigadista tiene que estar en capacidad de poderlas atender si se presentan. De ahí la importancia de la formación. Yo no me canso de insistir en esto. A mí me preocupa muchísimo que muchas ambulancias en Colombia son tripuladas por personas que no tienen la suficiente formación o que no tienen formación especializada en urgencias y en emergencias prehospitalarias. Nosotros tenemos personal muy bueno, digamos en auxiliares y en otras ramas, para manejo de la atención intrahospitalaria. Pero el tema extrahospitalario o prehospitalario necesariamente requiere de una formación muy buena y tiene que ser una formación que incluya todo el manejo de soporte vital básico y de soporte vital avanzado, que incluya todo lo del manejo de vía aérea, incluso manejo invasivo de vía aérea. Yo suelo recomendar a la gente cuando me preguntan esto, que la gente tiene que tener cursos mínimo de soporte vital básico y soporte vital avanzado, y algunos otros muy importantes en tema de trauma prehospitalario, como son el PHTLS, por ejemplo, o el ITLS, o los que son similares de ese tipo de siglas, porque son realmente los elementos que van a constituir una formación especializada en manejo de trauma extrahospitalario, no necesariamente refiriéndonos exclusivamente al accidente ofídico. Los organismos de emergencia pues tienen que atender toda suerte de cosas, ¿cierto? En tema de accidentes de tránsito, por ejemplo, pueden darse situaciones realmente muy complejas y si la gente no está preparada va a meter la pata, va a cometer equivocaciones y el que sufre las consecuencias es realmente el paciente. Entonces este es un llamado de atención a que los servicios de ambulancias se preocupen porque su gente tenga una excelente formación en los temas de atención de urgencias y emergencias prehospitalarias. Lo conversábamos antes de iniciar este tema afuera de micrófonos, que a veces el conductor mismo de la ambulancia resulta siendo parte del equipo de atención prehospitalaria en sitio. A veces una ambulancia que está preparada es para transportar un paciente de un hospital a otro para un examen, resultan interviniendo o atendiendo un accidente en la calle. Y vemos un montón de errores que se cometen y que pues daría para otro programa, ¿no? Sí, así es. A ver, en la formación de transporte asistencial básico se exige que el conductor no solamente conozca todos los temas relativos a su oficio en seguridad vial, en conocimiento de las señales de tránsito, que tenga un curso que se llama manejo defensivo también, y que tenga un curso de primeros auxilios de mínimo 80 horas y el curso de soporte vital básico. Porque cabe la posibilidad de que en una condición muy difícil, en un caso muy extremo, los tripulantes de ambulancia tengan que recurrir a él para pedirle ayuda, pero no es lo usual. El conductor está preparado para poder colaborar si se le pidiere, pero su responsabilidad es principalmente el vehículo. La seguridad del vehículo y la seguridad de los tripulantes es la primera responsabilidad del conductor. Pero por supuesto debe tener también algo de formación en atención prehospitalaria para que llegado el caso pudiera ser un colaborador activo si se lo requiriera. Bueno, hablemos entonces, doctor Charry, de acciones concretas de atención prehospitalaria. En la jerga del rescate y de los organismos de socorro se habla de las técnicas de arribo a la escena o a la zona y estabilización de la misma o acceso a las víctimas. En este caso, ¿cómo se aplica este concepto en el accidente ofídico? Bueno, pues guardadas las proporciones, normalmente se trata de una escena relativamente segura. No es arribar a un accidente por materiales peligrosos o arribar a un accidente donde además hay posibilidad de fuego, de explosión, de cualquier cosa, ¿cierto? Ahora, no es demasiado frecuente que un equipo de emergencia deba acudir por un paciente que ha sufrido accidente ofídico. Sin embargo, ha habido algunos casos y de ahí pues nació la necesidad de que tuviéramos con ellos también
alguna formación. Normalmente es la manera usual de valoración de la escena y de seguridad de la escena. El tripulante en jefe, si hay uno o dos tripulantes de la ambulancia, pues al acercarse al lugar ya está valorando si el sitio es seguro o no es seguro en todos los aspectos, y si se puede ingresar o no se puede ingresar. Normalmente sí, porque no es una escena que sea peligrosa. Sí puede ocurrir es que el paciente se encuentre en un lugar distante de la carretera y haya que desplazarse con una camilla o con una tabla larga hasta el sitio en el que se encuentra el paciente y hacer un camillaje. De ahí que sea importante también que la gente conozca técnicas adecuadas de camillaje, sobre todo en terrenos difíciles. Supongamos un paciente que está en una quebrada o en un sitio retirado al que se accede por zonas de bosque o de monte, y hay que sacarlo hasta la carretera donde está esperando la ambulancia. Entonces pues ahí habrá que tener las precauciones del caso en ese camillaje. Con respecto a la escena, pues como te digo, normalmente no hay mayor cosa que decir, pero sí debemos decirle a la gente que tiene que utilizar siempre sus elementos de protección personal y de aislamiento a sustancias o fluidos corporales. Esto es una cosa que la hemos dicho millones de veces y no nos cansaremos de repetirlo. El tema de los elementos de protección personal tiene que ser una rutina espontánea en el personal de salud de cualquier nivel. Al llegar al sitio pues hay que valorar cuidadosamente la seguridad de la escena, especialmente en lo que se refiere a que la serpiente puede estar cerca si no fue capturada ni la mataron, pues la serpiente escapó pero se encuentra en las inmediaciones. Entonces ese sería uno de los riesgos que podría haber en esa escena. Están escuchando hsradio.com, Formación HS con nuestro experto invitado en accidente ofídico y ofidismo, el doctor Héctor Charry Restrepo. Avanzamos entonces en este tema, doctor, y es que hasta acá hemos venido teniendo un manejo sencillo del paciente. En ese sentido, doctor Charry, ¿cómo es la intervención directa sobre el paciente afectado? Ok, digamos que ya nos encontramos junto al paciente y junto a las personas que le acompañan, que normalmente puede ser la familia o personas de la comunidad. En primer lugar, vamos a tener un acercamiento amable y gentil, vamos a presentarnos, a decir nuestro nombre, que vamos a ayudar, que estamos allí para prestar una ayuda, y hago otro llamado de atención. He visto en organismos de socorro actitudes soberbias, actitudes déspotas de los socorristas hacia el paciente. No, es una persona que necesita ayuda y que está esperando recibir de nosotros lo mejor. En primer lugar, lo que vamos a realizar es una valoración primaria, es decir, valorar la vía aérea, que la vía aérea se encuentre adecuadamente despejada, que no hay ningún tipo de objeto que la pueda obstruir. En segundo lugar, que la respiración del paciente sea adecuada, que tiene una posibilidad buena de hacer ventilación. Y en tercer lugar, que no se encuentra un sangrado importante, que su circulación es adecuada, vamos a medir su frecuencia cardíaca y que no hay ninguna herida importante que requiera atención inmediata. En el caso de que la hubiera, porque en algunos casos puede haber un trauma asociado al accidente ofídico, y esto ocurre cuando una persona es mordida por la serpiente y en el susto salió corriendo, se enredó, se cayó, se dio con una roca, se enredó en un alambrado. Bueno, cualquier cosa que pueda ocurrir sería un trauma secundario que requiere atención. En ese caso, pues vamos a identificarlo y a proceder de la manera adecuada. Es importante hacer un historial sample, es decir, interrogar al paciente, pero cuando interrogamos a un paciente hay que hacer preguntas que sean verdaderamente útiles. Por eso utilizamos esa mnemotecnia que se llama SAMPLE o SAMPLE, que nos recuerda qué es lo que tenemos que averiguar o preguntar al paciente. En esa mnemotecnia, la S es de signos y síntomas, que siente cuáles son los signos evidentes que yo puedo observar, más lo que le voy preguntando al paciente. La A se refiere a alergias, preguntar al paciente si es alérgico a algún medicamento. Ese es un dato importante a tener en cuenta.
La M, que se refiere a medicamentos, es importante saber si el paciente toma medicamentos, cuáles, qué medicamentos y en qué dosis. La P, que se refiere a las patologías de base que tenga ese paciente. La L, sample, es una mnemotecnia en inglés. La L en inglés es last food, es decir, cuál fue su última comida, cuándo, a qué hora y qué fue lo último que comió. Y la E, o última letra, se refiere al evento. Cuénteme cómo ocurrió el evento. De todos estos hallazgos se debe tomar nota y se debe consignar todo en el reporte de atención prehospitalaria. Recordemos, que lo hablaremos más adelante seguramente también, la atención prehospitalaria desde el punto de vista legal es un acto médico y está sujeto a la ley. El reporte de atención prehospitalaria es muy importante, tiene la misma importancia que tiene la historia clínica a nivel intrahospitalario. Bien, una vez que hemos hecho esto, entonces pues vamos a revisar el lugar donde ocurrió la mordedura de la serpiente. Este sitio normalmente veremos 1 o 2 puntos, no necesariamente siempre habrá 2. Recordemos que por allá en el capítulo 2 habíamos mencionado que los colmillos de la serpiente son móviles, puede haber enterrado solamente uno, entonces veríamos solamente un punto. ¿Qué vamos a hacer con la herida? Limpiarla muy bien, lavar con agua y jabón, vamos a desinfectar esa herida, preferiblemente con clorexidina o con yodopovidona, y la vamos a cubrir con gasa estéril o con apósitos. Normalmente se dice que deberíamos evitar los desinfectantes que colorean la piel, pero nuestros desinfectantes casi todos son a base de yodo y colorean la piel. Bien, vamos a cubrirla con gasa o con apósitos, pero no la vamos a vendar con un vendaje elástico porque nos haría un efecto torniquete. La extremidad la vamos a inmovilizar. Entonces me suelen preguntar, ¿pero por qué inmovilizarlo si no está fracturado? A ver, la inmovilización favorece que no haya movimientos que causen mayor dolor durante el traslado y también favorece que no ocurran complicaciones por retracciones musculares. Recordemos que el veneno de serpiente daña los tejidos, daña los músculos, daña tendones y algunas extremidades pueden tender a deformarse. Entonces, cuando inmovilizamos una extremidad en posición funcional normal, y puede ser con férulas, por ejemplo, o con un cabestrillo, pues vamos a evitar que los movimientos causen mayor dolor en la herida y que no se causen esas posibles complicaciones. Podemos usar, como lo había mencionado, cabestrillos o férulas, pero no vamos a utilizar vendas elásticas para sujetarlas. La extremidad seguramente, sobre todo en los accidentes causados por víboras, se va a inflamar muchísimo si es que no lo está allá. Y entonces un vendaje muy ajustado causaría una restricción a la circulación que incluso podría llevar a isquemia o a que reciba el paciente un flujo inadecuado de sangre en esa extremidad. Bien, enseguida deberíamos hacer siempre una cuidadosa valoración secundaria, que es una valoración que llamamos cefalocaudal, o que vamos a revisar ese paciente de la cabeza a los pies cuidadosamente para verificar que no haya un trauma asociado por una caída, por un golpe, etc. Y si se los encuentra, pues hay que tratarlos adecuadamente. Es relativamente común, sobre todo cuando los accidentes ocurren junto a ríos o quebradas, que la persona se cayó, ha sufrido una torcedura de un tobillo o unos arañazos en alguna otra parte del cuerpo, etc. Entonces los tratamos adecuadamente. Y vamos a trasladar al paciente hasta la ambulancia en una camilla o en una silla o en un traslado adecuado de brazos, monitoreando sus signos vitales. Normalmente la ambulancia deberá contar con un monitor para monitorear los signos vitales, y si no, lo haremos de la manera antigua, con fonendoscopio y con reloj y con tensiómetro de mano, pero es decir, necesitamos empezar a conocer los signos vitales del paciente, empezar a ir llevando el conteo de ellos y a consignar eso también en el informe de atención prehospitalaria, porque el traslado podría llegar a ser largo y cuando empezamos a llevar un control de signos vitales podemos irnos dando cuenta si se están deteriorando o si el paciente se encuentra estable. Por otra parte, el paciente deberá ir acompañado de un familiar o de un allegado, y esto es absolutamente obligatorio si se trata de un menor de edad.
Los menores de edad siempre se trasladarán acompañados por familiares o por sus padres. Si no contamos, como lo mencioné ahorita, con monitor de signos vitales, aunque lo ideal es que toda ambulancia lo tenga, pues vamos a tomar los signos vitales del paciente de la manera tradicional y manual cada 15 minutos, llevando una adecuada relación de los mismos para darnos cuenta si ocurriera un deterioro o si el paciente, por el contrario, va estable. De acuerdo, doctor Héctor Charri. Bien, ¿cómo puede evolucionar su diagnóstico en el sitio del accidente? ¿Y qué otras maniobras o equipos se requieren para este procedimiento? Bueno, aquí es muy importante que recordemos el capítulo en el que hablábamos de los efectos del veneno, qué hacen los venenos de serpiente. Entonces, si tenemos presente lo que habíamos hablado en aquella ocasión, pues podemos entender que es posible que el paciente empiece a deteriorarse en muchos de sus sistemas y en muchos niveles relativamente rápido. Entonces tenemos que tener presente, de estar vigilando los niveles de saturación de oxígeno. Si no son adecuados, tendremos que suministrar oxígeno y la ambulancia necesariamente tendrá que estar dotada de oxígeno, ¿cierto? De lo contrario, no es una ambulancia. Dependiendo del estado propio del paciente, utilizaremos una cánula nasal o mascarilla y un flujo que variará entre 2 y 8 litros dependiendo de las condiciones del paciente. Nos queda pues muy complicado hacer aquí una clase de manejo de oxígeno, pero bueno. Siempre deberá suministrarse oxígeno al paciente si no está consciente o si ha sufrido algún trauma importante asociado o si tenemos una herida por un trauma secundario, una herida importante o ha habido una hemorragia muy importante, ese paciente siempre deberá ir con oxígeno. En segundo lugar, es muy importante asegurar una buena vía venosa. Vamos a canalizar ese paciente utilizando un catéter 16 o 14. Si el paciente se encuentra hipotenso, que puede ocurrir en la primera etapa del accidente ofídico, pues suministraremos líquidos endovenosos hasta lograr unos niveles adecuados de presión arterial. Pero entonces hay que estar encima vigilando todo el tiempo, los signos vitales. La tensión arterial la estaremos tomando mínimo cada 15 minutos. Hidratamos adecuadamente. Puede ser por vía oral si no hay vómitos o, como ya lo mencioné, por vía intravenosa con solución salina normal a un flujo de mantenimiento. Aquí hay otra cosa importante que tener presente. El paciente debe estar lo más tranquilo y lo más cómodo que nos sea posible. En posición cómoda, sentado, y si va acostado, que vaya acostado lateralmente, porque es posible que aparezcan náuseas o vómito y de esta manera el paciente va a poder vomitar con cierta comodidad y estamos previniendo un posible broncoespasmo. Me suelen preguntar que cómo debe ir la extremidad afectada, si se trata de un brazo o de una pierna, si va al mismo nivel de la camilla o debe ir levantada o debe ir colgando o cómo va. No, al mismo nivel de la camilla en posición cómoda. Es preferible que los pacientes se trasladen sentados o semisentados, porque de esta manera se favorece mejor la función respiratoria. Y esto es importante en los casos de mordeduras de serpientes de coral o de serpientes de cascabel, que rápidamente pueden conducir a falla respiratoria. Como ya lo había mencionado, durante el transporte, pues los signos vitales deben estarse monitoreando constantemente y tomando nota de los mismos. Es muy importante que la persona que está prestando la atención esté atenta a cualquier cambio que ocurra en la presión arterial o en la frecuencia cardíaca, porque serían indicativos de que el paciente ha empezado a tener algún tipo de deterioro. Bueno, en un accidente convencional, una de las técnicas de APH es evaluar neurológicamente a este paciente accidentado, ¿no? En este caso, ¿se hace el análisis similar? Sí, claro. Normalmente se trata de un paciente que está consciente, que está orientado, que está ansioso y asustado, es lo que encontraremos. Y eso nos permite interrogarlo para saber si existen otro tipo de cosas importantes que debemos saber. El paciente inconsciente en accidente ofídico es realmente muy poco frecuente, o han pasado ya muchas horas desde que ocurrió el accidente y el deterioro ya podría ser irreversible cuando encontramos un paciente inconsciente. Entonces no es el caso de valorar el estado neurológico del paciente como lo hacemos en los pacientes de trauma,
que ha sufrido un tremendo golpe en los casos de accidentes de tránsito o en los casos de estructuras colapsadas o algo así, ¿cierto? Entonces, no, normalmente tendremos un paciente que nos permite conversar con él. Lo que sí es necesario es que tengamos técnicas de serenar a un paciente, de tranquilizarlo, de decirle cosas positivas para que además podamos obtener de él información que es importante. Información que puede ser importante tanto para el traslado como para el médico que va a recibir el paciente. En primer lugar, si ese paciente tiene antecedentes de patologías respiratorias, cardíacas, renales, hepáticas, neurológicas, etc. ¿Por qué? Porque por los daños que ocasiona el veneno de serpiente, si un paciente tiene antecedentes en cualquiera de las que he mencionado, muy posiblemente por ese lado se va a complicar. Pacientes que sufren una patología previa respiratoria, por ejemplo, y que por causa del veneno de serpiente van a hacer un sangrado pulmonar, pues va a ser mucho más grave que en el paciente que no tenía un antecedente de una patología de ese tipo. Recordemos que había mencionado en alguno de los capítulos que una de las primeras cosas que se dañan en accidente ofídico es la función renal, y si un paciente ya tenía antecedentes renales, pues se va a complicar mucho más por ese lado. Entonces, esa es una información valiosa que debemos obtener del paciente. Lo ideal es que el paciente se encuentre tranquilo y que el viaje sea tranquilo y sin contratiempos. Tengamos presente que el paciente tiene dolor y que estará quejándose todo el tiempo. Entonces aquí entramos en el tema del manejo de analgesia, si podemos o no hacerlo. Dependiendo del organismo de socorro o del nivel de la persona que está manejando el caso, pues queda a su discreción a tener manejo de analgésicos o no. Para el caso de los organismos de socorro y del que yo conozco bien, que es la Cruz Roja, si quienes están prestando la atención son auxiliares de enfermería o socorristas APHs de la institución, lo ideal es que pidan autorización a la dirección médica para suministrar los analgésicos y que se administren de acuerdo con las instrucciones que se dan desde la dirección médica. En algunos casos, lo había mencionado hace un rato, es preferible que el paciente vaya semisentado más que sentado a 90 grados, ¿cierto? Porque esto favorece que no se presenten dificultades respiratorias, que no se presente dolor de cabeza, y esta posición también favorece la disminución de dolor en la zona afectada por la mordedura. En algunos casos, los pacientes de manera espontánea, sobre todo en los casos de mordeduras en brazos y manos, ellos mismos prefieren levantar el brazo de manera espontánea porque de esa manera encuentran alivio a su dolor. Vamos a permitirlo, si él encuentra alivio al dolor, pues está bien, ¿cierto? No hay ningún problema con eso. Bueno, aquí, doctor Charri, nos hacen una pregunta. ¿En algún momento se tendrá alguna convulsión o movimiento brusco para el que deba estar preparado el personal que transporta al paciente? Bien, podría presentarse en pacientes que tienen patologías de tipo neurológico previo, pacientes que tienen, por ejemplo, estados epilépticos o alguna circunstancia previa. Tengo conocimiento de que se han presentado convulsiones en los casos de mordeduras de serpientes de cascabel, y tiene que ver con el tema de las neurotoxinas que están presentes en este veneno, más el tema, por supuesto, de la patología previa del paciente. Los estados epilépticos, por otra parte, tienen un componente de ansiedad y de un componente psicológico que puede ser activado por una ansiedad grande o por un estrés grande, como lo está sufriendo el paciente que ha sido víctima de accidente ofídico. Entonces, pues, si se presentan las convulsiones, el socorrista tiene que estar dispuesto a atenderlas. ¿Qué vamos a decir? Lo que siempre decimos: no le vaya a meter nada entre la boca, no le meta los dedos en la boca, porque va usted a estrenar mano ortopédica. No hay que pensar en que el paciente se va a tragar la lengua, que eso no existe, eso no ocurre. Tengamos más bien presente que si las convulsiones son fuertes, el paciente no se vaya a golpear contra nada de lo que esté a su alrededor. No vamos a sostenerlo rígidamente tampoco. El esfuerzo muscular que hace un paciente convulsionando es supremamente grande. Entonces,
vamos a ocasionar mayor traumatismo y mayor dolor a sus extremidades cuando lo estamos sujetando. En el momento en que cese la convulsión, vamos a tranquilizar a ese paciente y sobre todo a vigilar que esté despejada su vía aérea. Algunos pacientes pues babean muchísimo, hay formaciones de espuma, etcétera. Vamos a limpiarlo muy bien, a tranquilizarlo. Tengamos presente que cuando un paciente viene o vuelve de una convulsión, suelen estar asustados, no recuerda qué pasó, no sabe dónde está, etcétera. Es una situación bastante compleja que debemos poder darle un manejo adecuado también desde el punto de vista del trato humano hacia ese paciente. Muchos pacientes en convulsiones pierden control sobre sus esfínteres, entonces tenemos pacientes que pues tienen una micción espontánea o hay una defecación espontánea que pues también tendremos que manejarla con las medidas de aseo que sean necesarias, ¿cierto? Doctor Charry, ya vamos llegando a la parte final de este primer episodio del capítulo Atención prehospitalaria del accidente ofídico y transporte asistencial básico. Doctor Charry, no sé si tiene alguna historia de esto que hemos conversado, algo que nos pueda orientar un poco, alguna historia real de la cual podamos echar mano para esta primer parte de este capítulo. Bueno, historias reales conozco muchas y desafortunadamente no son muy felices. Cuando la gente no tiene una adecuada preparación y se presentan situaciones como las que hemos mencionado, el caso de un paciente que convulsione o el caso de un paciente que entra en paro, que lo hablaremos más adelante, si no se sabe reconocer a tiempo la situación que se va a presentar y la persona no se encuentra preparada, pues va a tener un enorme susto, va a tener una situación que se le sale por completo de las manos, que no va a poder manejarla y quien va a sufrir las consecuencias verdaderamente serias va a ser el paciente. Entonces, recuerdo el caso de una ambulancia en la que una persona con formación de auxiliar de enfermería trasladaba a un paciente desde una zona rural en el municipio de La Dorada hacia la ciudad de Ibagué, un paciente mordido por serpiente de cascabel. Una distancia inmensa, ¿cierto? Es un viaje de 3 horas por lo menos caminando. No entiendo fue porque no encontró dónde se lo recibieran en ninguna otra parte por el tema de disponibilidad de camas y todo eso. Bien, este paciente empieza a hacer una falla respiratoria durante el viaje y la persona que estaba acompañándolo en el viaje, que se supone que debería atenderlo, no sabía manejo de vía aérea, trató de improvisar algún manejo con un dispositivo bolsa, máscara, válvula, pero realmente lo hizo muy mal. Este paciente se desaturó por completo. Entonces, antes de llegar a su destino, pasando por alguno de los municipios que hay ahí, tuvieron que entrar de urgencia a buscar apoyo. Eso no tiene por qué ocurrir eso, ¿cierto? Si la gente tiene buena preparación, está preparada y la dotación de la ambulancia es adecuada, pues va a poder manejar este tipo de cosas sin mayores inconvenientes. Pues es un tema que vamos a tener que tocar en el próximo capítulo, el tema del código azul, el RCP, la reanimación de estos pacientes. Doctor Charry, muchísimas gracias por este capítulo tan interesante de atención prehospitalaria. Con el mayor gusto, me complace mucho poder estar con ustedes. Quiero decir a los oyentes que si tienen dudas, preguntas, nos las hagan saber, nos las dejen saber a través de, no sé, del chat o de mensaje de voz, de lo que sea, para que también las atendamos aquí. De acuerdo, doctor Charry. Recordemos, queridos oyentes, que recientemente nuestro experto invitado ha lanzado su libro Atención prehospitalaria en accidente ofídico, justamente del tema que estamos entrando a desarrollar en estos siguientes episodios. Y pues los queremos invitar a todos ustedes a que lo pregunten, a que busquen justamente la página web, la plataforma en donde la pueden conseguir. Recordemos esto, doctor Charry. Así es, se encuentra en la librería virtual autoreseditores.com. Allí en una barra de búsqueda se escribe el título del libro, que es Atención prehospitalaria en accidente ofídico, y le remite inmediatamente a la página
propia del libro. Se puede incluso visualizar algunas de las primeras páginas. Y ahí mismo se hace el pedido, por ahí mismo se puede hacer el pago y todo el trámite, digamos, para la obtención del libro. De acuerdo. Muy bien. Ustedes pueden visitar hsradio.com y justamente en la sección de nosotros van a encontrar una parte dedicada a Ofidia, que es la plataforma que lidera el doctor Héctor Charri. Allí va usted a obtener información pertinente respecto a ofidismo, respecto al accidente ofídico, temas supremamente interesantes a esto. Así que los invitamos a todos ustedes y por supuesto ahí van a tener la información aún más detallada de este interesantísimo libro que presenta el doctor Héctor Charri Restrepo. Atención prehospitalaria en accidente ofídico. Pues de esta manera finalizamos entonces esta sesión. La dirección y contenidos, Andrea Costa, Daniel Alfonso. En la presentación y conducción, Pedro Andrés Algarra. Sigan en hsradio.com. Este es un podcast de HS Radio. Visita hsradio.com.